Comenzamos este otro apartado en nuestro estudio de la teología juánica y los escritos juánicos. Ya hemos estudiado los tres núcleos teológicos, los hemos desarrollado bien, el concepto de Cordero, el concepto de Espíritu y la venida del Señor. Ahora vamos a comenzar el estudio teológico exegético de algunos textos propios de Juan. Y vamos a comenzar precisamente con el signo del vino, el famoso relato de las bodas de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino, 6 tinajas de 100 litros de agua convertidas prácticamente en 600 litros de vino para una pobre pareja que a media fiesta se quedó sin vino. El estudio es un enfoque teológico exegético, haremos reflexión teológica y un poco de análisis exegético del texto. Comenzamos diciendo que el relato de las bodas de Caná es el punto de llegada de la semana, con que termina el prólogo. Recuerden aquella famosa frase, 3 días después. Es una connotación temporal que está relacionada con la apocalíptica juánica. El tiempo de Dios, 3 días después. El 3 días nosotros lo encontramos frecuentemente en la Sagrada Escritura y especialmente en los Evangelios. 3 días Jesús se perdió en el templo, los 12 años. 3 días se tardó para llegar donde Lázaro, según el Evangelio de Juan, llega al 4.º día. También 3 días y 3 noches en el sepulcro, es el tiempo de Dios. Entonces 3 días después, es una connotación escatológica dentro del contexto de la teología juánica. Y aquí, con este relato del capítulo 2, prácticamente inicia, según el enfoque juánico, el ministerio público de Jesús. En el capítulo 2 encontramos 2 relatos. Del versículo 1 al versículo 11 encontramos el relato de las bodas de Caná. Y al final del capítulo 2 encontramos el relato de la purificación del templo. La purificación del templo cuando Jesús va a la primera Pascua a Jerusalén. Solamente Juan presenta que Jesús va 3 veces a Jerusalén para la Pascua. Esta es la primera vez. Los 2 relatos, tanto el de las bodas de Caná como el de la purificación del templo, tienen dentro del marco juánico un carácter programático. Es decir, ya anticipan todo el programa del ministerio público de Jesús. Tanto el hecho de la boda, que todo es simbólico, la boda, el agua, el vino, para que termine diciendo que ahí Jesús manifestó su gloria. En Caná de Galilea Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y luego la transformación del agua en vino, que se convierte en la purificación del templo, la propuesta de un nuevo culto, ¿verdad? Porque la casa de Dios se ha convertido en una cueva de ladrones, ya no es apta para ser casa de Dios. Entonces ahí la propuesta de un nuevo culto que vendrá luego confirmado en el diálogo con la samaritana. En verdad te digo, mujer, que llega la hora y ya está aquí, en que ni en este monte ni en Jerusalén darán culto a Dios. Entonces la purificación del templo ya es prácticamente un anticipo del programa juánico del ministerio público de Jesús en transformar completamente la relación de Dios con el hombre, o del hombre con Dios, ya no por medio del templo. Repito, el templo se ha convertido en una cueva de ladrones. Los 2 relatos, tanto el de las bodas de Caná como la purificación del templo, ponen bajo una luz deslumbrante la importancia que Jesús tiene en el sentido juánico. Él hace brotar la alegría y la gracia en las bodas, en el hecho de que el vino que se estaba terminando se multiplica y abunda, la abundancia del vino. Y en la purificación del templo destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. El tiempo de Dios, 3 días yo lo reconstruiré. Las 2 escenas en las que todo cuanto tienen que decir aparece en su alcance simbólico. No debemos entenderlo solamente desde el punto de vista histórico, sino más bien más simbólico, la interpretación. Esas bodas son el comienzo de las señales de Jesús. Y es interesante, lo anticipo desde ahora, aunque después lo vamos a profundizar, que el 4.º evangelio nunca utiliza el término milagro. En griego sería
En griego sería, para indicar milagro, los sinópticos utilizan la raíz griega dunamis, que significa fuerza, energía. En cambio, Juan utiliza semeion, ¿verdad?, para indicar un signo milagroso. El signo tiene la característica de que debe ser interpretado. Entonces oigan bien, en cada relato juánico hay, digamos, un 20% de historia y un 80% de interpretación teológica. Ese presupuesto deben mantenerlo ustedes siempre presente en su cabeza al momento de afrontar e interpretar los textos juánicos. 20% de historia, 80% de interpretación teológica. Después de este relato de las bodas de Caná y la purificación del templo, viene después el capítulo 3, que es el diálogo con Nicodemo, y luego pasamos al capítulo 4. En el capítulo 4, del 46 al 54, se relata la segunda señal, la curación del hijo de un funcionario romano, que se da también en Caná de Galilea. Es curioso que Caná, geográficamente Caná, pertenece exclusivamente a la tradición juánica. Ningún sinóptico menciona Caná, solamente Juan. Es posible que lo haga por motivo de Natanael, porque de Natanael, lo veremos más adelante, se dice 2 veces en el Evangelio que él era de Caná de Galilea. A lo largo del Evangelio, aunque si ustedes leen el final del capítulo 2, cuando Jesús ha purificado el templo, el evangelista dice que muchos otros signos hizo Jesús ahí en Jerusalén, que muchos otros signos hizo Jesús y la gente creyó en él, pero Jesús no se confiaba de ellos porque sabía lo que hay en su corazón. En realidad Jesús realizó muchos signos según el Evangelio de Juan, pero Juan a lo largo del Evangelio nos refiere solamente 7. Ya nosotros hemos entendido el significado del número 7, ¿verdad? La suma de 4 que representa lo humano y 3 que representa lo divino. 4 lo histórico, 3 lo trascendente. Entonces la totalidad, 7 relatos. El primer relato, ya lo dijimos, las bodas de Caná, del capítulo 2, versículo del 1 al 11. El segundo relato, ya lo dijimos, la curación del hijo de un funcionario romano, que está en el capítulo 4, va del versículo 46 al 54. El tercer relato de señal milagrosa es la curación del tullido que estaba en la piscina de Betzatá o Betesda. Lo encontramos en el capítulo 5, del 1 al 9. El cuarto signo es la alimentación milagrosa, la multiplicación de los panes, que está en el capítulo 6, versículo del 1 al 15. El quinto signo está en el caminar sobre las aguas de Jesús, siempre en el capítulo 6, versículo 16 al 21. El sexto signo es la curación del ciego de nacimiento, que está en el capítulo 9, versículo del 1 al 41. Y el último signo, que fue el que provocó la decisión en los judíos de matar a Jesús, es la resurrección de Lázaro, que está en el capítulo 11, versículo del 1 al 44. Una característica estructural, oigan bien, estructural de estos relatos es que la mayoría de ellos, no todos, la mayoría de ellos están conformados de la siguiente manera. Una primera parte donde se relata el signo y luego una segunda parte que es un largo discurso por parte de Jesús. Este discurso puede ser de revelación o también puede ser un discurso polémico. De hecho, en el caso de la curación del tullido es un discurso polémico y en el caso del ciego de nacimiento también es un discurso polémico con los fariseos. Sea un discurso de revelación que un discurso polémico, la finalidad que tiene el autor de colocar este discurso después de un signo milagroso es proyectar la mayor luz posible sobre el significado de la señal respectiva y a partir de ese significado recalcar una característica o una cualidad de Jesús. Un ejemplo sencillo: multiplica los panes y dice: yo soy el pan de vida. Le devuelve la vista al ciego y dice: yo soy la luz del mundo. Ahí está el discurso. Está prácticamente dando el significado de la señal, pero recalcando una característica de Jesús.
Según los expertos, esta estructuración de varios de estos signos, de estos 7 relatos, es debido a que originalmente dentro de la liturgia de la comunidad juánica, estos discursos originalmente eran homilías tipo midrashico sobre los relatos de señales. Digamos, en cuanto a la reflexión, superando el enfoque de los sinópticos. ¿Por qué? Los sinópticos presentan el milagro y todo termina ahí. Curó a un hombre de la mano tullida, extendió la mano y ahí termina. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete, y ahí termina. Al ciego le impuso las manos y le dijo que viera y ve, y ahí termina. En cambio, Juan no. Juan presenta el signo y luego un discurso, y en ese discurso revela un elemento de Jesús. Ahora, adentrémonos en el texto que nos interesa, que es el capítulo 2, versículos del 1 al 11, la primera parte del capítulo que nos narra el relato de las bodas de Caná. Por lo que al género literario se refiere, aquí tenemos una típica historia de milagros, al estilo de Marcos, al estilo de Mateo, al estilo de Lucas. Recuerden ustedes que Juan toma más elementos de Marcos, el esquema es muy similar al de Marcos. Pero efectivamente la escuela juánica o la comunidad juánica lo que hace es toma el relato, pero luego lo modifica, lo enriquece con su lenguaje, lo empapa con su enfoque teológico, con su reflexión teológica. Una pequeña estructura que podemos hacer del capítulo 2, versículo del 1 al 11 es este. Primero, los versículos del 1 al 2 proporcionan la exposición. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús había sido invitada a la boda y Jesús con sus discípulos estaban ahí también. Ahí nos proporcionan la exposición. Ya nosotros mentalmente nos ubicamos con esos 2 versículos. Luego del 3 al 5, el versículo del 3 al 5 presenta la preparación del milagro. Estilísticamente relatan en forma que suscita tensión. ¿Qué hay entre tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero la madre dice a los criados, hagan lo que él les diga. Y ahí viene el versículo 6 al 8. Refieren el milagro en sí. Solo que, como les digo, lo fundamental no es el milagro, sino el símbolo. Por lo tanto, aquí el estilo que se utiliza para narrar el milagro es un estilo indirecto, silenciado. No expresa, no explica el proceso milagroso propiamente dicho. No dice si Jesús sopló sobre el agua, si la tocó, si escupió en el agua, nada. Solamente se la llevaron y dijo, llévenla al mayordomo, nada más. Entonces es un modo silenciado. Está silenciando el proceso milagroso y por lo tanto nosotros nos quedamos así. ¿Y qué pasó? Pues no es importante lo que pasó ahí, sino lo que viene después, lo que significará esa agua convertida en vino. Y luego los versículos del 9 al 10 constituyen la conclusión que el modo como está redactado pone de relieve la paradoja del milagro, en el sentido que el mayordomo le dice al novio, todo mundo pone primero el mejor vino y cuando ya están bebidos pone el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para después. Esa categoría después es una categoría cronológica que también tiene relación con la escatología juánica, con el tiempo de Dios. Has dejado el mejor vino para después, 3 días después. No ha llegado mi hora. Vean cuántos elementos cronológicos hay. Y luego en el versículo 11 es una conclusión que añade el autor, donde dice que Jesús en Caná de Galilea manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él y se van para Galilea, para Nazaret, a su casa. Después aparecen ya en Jerusalén. ¿Qué podemos decir nosotros de este relato? Primero, es claro que Juan ha tomado la narración de su propia tradición particular. Como les decía, Caná de Galilea no es geográficamente un espacio que corresponda a la tradición de los sinópticos. Es propia tradición de Juan, Caná de Galilea. Y esta narración la ha reelaborado con trazos típicos suyos para que pueda ser empleada en la predicación. La finalidad es la predicación, homilías para la liturgia. Lo mejor, si nosotros lo queremos interpretar, es prácticamente interpretarlo en un plano sincrónico.
sincrónico, uniendo tiempos. ¿Cuáles tiempos? El tiempo del relato y el tiempo que está viviendo la comunidad juánica. Y podemos agregar incluso el tiempo que está viviendo nuestra iglesia de hoy. Un plano sincrónico. El prefijo sium, que significa unir, y cronos, que significa tiempos, unir tiempos. Primero, en el plano sincrónico tratemos de ubicarnos en Caná. ¿Existe un Caná de Galilea? El lugar está indicado. Ahí sucede la historia. Se le llama Caná de Galilea. También aparece en el capítulo 4, versículo 46, que es el caso del del funcionario romano. Y luego también aparece este Caná de Galilea en el capítulo 21, versículo 2, haciendo referencia al origen de Natanael. Pero si nosotros observamos los mapas antiguos de la Galilea y de Palestina, no vamos a encontrar ningún lugar que se llame Caná de Galilea, sino que en los mapas antiguos lo que vamos a encontrar es una localidad que se llama Kirbet Caná, que está ubicado 14 kilómetros al norte de Nazaret. Entonces ya ven ustedes, en el uso del nombre, en el empleo del nombre Caná de Galilea, ya hay una intervención de la mano de la pluma juánica. Ha transformado la localidad Kirbet Caná en Caná de Galilea. De hecho, solo este pasaje se ha conservado el nombre de Caná de Galilea. El determinativo tes Galilayas en griego, para distinguirlo del Caná sirio, porque en Siria también había un Caná. Y esto prácticamente prueba que en Galilea solo había también un poblado con tal nombre. Y según la opinión de los expertos, se trata de la antigua Kirbet Caná. Kirbet Caná también es mencionada por Flavio Josefo. Esto ya estamos en el plano sincrónico. Kirbet Caná también es mencionada por Flavio Josefo, y que esta ciudad desempeñó un papel importante en la guerra judía contra Roma, la última sublevación judía contra Roma del 66 al 70, con el general Tito, que entra en Jerusalén, destruye, pero primero tiene que superar la defensa hebrea e israelita precisamente en el norte, en Galilea, en este lugar que se llama Kirbet Caná. Flavio Josefo señala claramente el elemento histórico. Dado que Juan nombra 3 veces Caná, debemos suponer que para su tradición, a este lugar llamado Caná iban vinculadas algunas tradiciones locales, propias de la experiencia juánica. Si la invitación a la boda del lugar se la hizo Natanael a Jesús, es posible que esa tradición local esté en base al relato, esté a la base del relato. El hecho de que Natanael, siendo de Caná, él haya invitado a Jesús. De todas maneras, garantiza el hecho de que Caná ha existido y todavía hoy existe, y hoy sí se le llama Caná de Galilea. Y está la basílica de Natanael, y abajo de la basílica, digamos en los sótanos, hay un pequeño espacio donde se conservan ahora, todavía hoy, las tinajas de piedra, enormes tinajas de más de 1 metro de altura, hechas en piedra, donde los judíos conservaban agua para las purificaciones. Cuando ustedes visiten Caná, vayan ahí a la basílica de Natanael, y ahí van a encontrar abajo una pequeña capilla y restos de estas vasijas, de estas tinajas más que vasijas. En cualquier caso, garantiza el hecho de que Caná ha existido, pero no garantiza, oigan bien, el hecho de que exista Caná de Galilea ahora y haya existido Kirbet Caná en aquel tiempo, no garantiza la facticidad histórica de la historia milagrosa. El elemento histórico, ¿dónde está? Que sí existe una localidad que se llama Kirbet Caná, que se le agrega el nominativo tes Galilayas para distinguirlo del Caná de Siria, que posiblemente Natanael, uno de los dos, era originario de ese lugar, pero eso no garantiza la facticidad histórica del relato. Entonces tenemos elemento histórico en cuanto a la localidad. Y en cuanto al evento de las bodas, bueno, yo no voy a poner en duda, ¿verdad?, que haya habido una boda en un lugarcito
llamado Caná de Galilea, y que una pareja pobrecita haya querido casarse, invitaron a Jesús. Eso sucede en todas partes, sucede en nuestros cantones, sucede en nuestras parroquias, sucede en todas partes. La gente se casa. Por lo tanto, yo no voy a poner en duda que haya habido una boda en Caná de Galilea. Pero todos los elementos, como está estructurado el relato, nos hace pensar más que en una boda real histórica, nos hace pensar en una boda real con enfoque teológico. Y ahí estamos delante de lo que se llama la teología narrativa. La teología narrativa es historia cargada con reflexión teológica. Vean cómo dice el primer versículo. Caite gemerate trite, y 3 días después, gamos egeneto, gamos una boda, egeneto, vino, sucedió, en Canates Galilayas, caigemeter tu Jesús ekei, y la madre de Jesús estaba ahí. Ya lo indicamos antes, ¿verdad? Esta indicación cronológica al 3er día enlaza con la escena precedente, que es el final del prólogo, donde se lleva el proceso de una semana, al tiempo que constituye la introducción al inmediato relato milagroso, que hay que considerar como una unidad autónoma, ¿verdad? El hecho de que 3 días después sea continuidad de lo que venía hablando en el prólogo de los 7 días, esto no significa de que esté ligado literariamente al relato anterior, no. Del capítulo 1, versículo 1 en adelante, ya es perfectamente una perícopa independiente. Es una unidad autónoma y tiene mucha semejanza con las perícopas sinópticas de Milagros. El suceso que iba a ocurrir ese día era, según nos dice, una boda. Gamos egeneto. Iba a suceder una boda allí en Caná de Galilea. La boda, saben ustedes que en el lenguaje bíblico del Antiguo Testamento siempre ha representado la relación de Dios con su pueblo. El profeta Oseas es el experto en utilizar la figura del matrimonio para expresar la relación de Yahvé con Israel. También otros profetas han hablado de las bodas de Dios con su pueblo. Por lo tanto, el hecho de que se trate de una boda ya nos pone a nosotros en un contexto teológico. La auténtica fiesta nupcial que se celebraba con toda pompa era la conducción de la novia a casa del novio. Y por lo general, en las costumbres del Antiguo Oriente, las bodas se prolongaban por lo general mínimo 8 días. Y en esos 8 días, la pareja debía disponer de 3 cosas: comida, música y vino. No tenía que faltar ninguna de esas 3 cosas a lo largo de los 8 días de la fiesta. Cuando se dice que la madre de Jesús, cuyo nombre no se menciona en la historia, estaba entre los participantes en la fiesta, y luego también se dice que Jesús había sido invitado con sus discípulos. Por lo tanto, María, Jesús y los 12 formaban parte de los asistentes a la fiesta. Pero es curioso que el cuarto evangelio ponga a María en una actitud un poco más protagónica. Durante la celebración del festejo surge un gran contratiempo. El vino se termina. ¿Y quién es que lo advierte? La madre. La madre de Jesús advierte el hecho. La madre de Jesús llama la atención de su hijo sobre el hecho. Y hay que suponer que ella espera la ayuda de su hijo Jesús. Lo decíamos al final del 3er núcleo teológico, cuando hablábamos de la encarnación y el enfoque de María, la importancia de María en la comunidad juánica. María es la experta en Jesús. María conoce perfectamente a Jesús. María sabe lo que hay en la mente y en el corazón de Jesús. Es su madre. Ella le enseñó a caminar, ella le enseñó a hablar, ella le enseñó a orar, ella le enseñó los principios, le enseñó la religión. Por lo tanto, conoce, es la experta de Jesús. Sin embargo, el género literario que está utilizando el autor es interesante, porque aunque María es la experta en Jesús y en la comunidad juánica María ocupa un lugar importante, recuerden capítulo 19, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, y desde aquel momento el discípulo se la llevó para su casa. María ocupa un lugar importante en la comunidad juánica.
Pero el género literario que utiliza el autor es muy similar al de los sinópticos. En este caso, se trata de una respuesta negativa y ruda, como una especie de conflicto, ya lo señalábamos antes, ¿verdad? Que es un modo muy propio de los hebreos. También en los sinópticos encontramos ese modo. El tratamiento de mujer o señora que le da a la propia madre, incluso en tiempos de Jesús, no era muy habitual. Refleja distanciamiento, es frío y podría ser hasta hiriente. Por lo tanto, si el autor sagrado pone esta expresión en boca de Jesús, que hay entre tú y yo, mujer, todavía no ha llegado mi hora, tiene una finalidad teológica también. Todavía no ha llegado mi hora, tiene una finalidad teológica. Ya hemos explicado el significado de mujer, la Isha del Antiguo Testamento, la Guiné del Nuevo Testamento, la generadora de vida. Antigua humanidad, nueva humanidad. La hora será el momento de la glorificación, cuando surja una nueva humanidad. La hora de Jesús, en su pleno sentido, es para Juan la hora de la glorificación, que será en la pasión y resurrección de Jesús. Se trata ante todo de que el tiempo de Jesús, su hora, es realmente distinto del tiempo de los hombres o es distinto del tiempo del cosmos, del cronos. Jesús no está dirigido desde afuera, sino que está dirigido desde dentro, la voluntad del Padre. Es el modo que tiene el cuarto evangelio para expresar lo mismo que expresan los sinópticos cuando Jesús se queda en el templo los 12 años. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Jesús es dirigido desde dentro, las cosas del Padre, la voluntad del Padre. Por lo tanto, la hora de Jesús dependerá más de la voluntad del Padre que de su propia libertad o de su propio albedrío. Esta libertad la orienta hacia la voluntad del Padre. Y la voluntad de Jesús, su libertad, está prácticamente orientada hacia la voluntad del Padre. María, que es una experta en Jesús, no ha entendido la negativa de su hijo como algo definitivo, sino que sigue contando con la posibilidad de que Jesús intervenga en plan de ayuda. La expresión vuelve a ser polivalente, aunque su último término lo que importa es hacer cuanto Jesús diga. Hagan lo que Él les diga. Y este giro que pone la atención en los sirvientes, pasa por alto la situación concreta. Y ahora, con este giro literario, el lector, usted que está leyendo el Evangelio, por cuanto que le dice cuál ha de ser su conducta respecto de Jesús, ya el lector comienza a intuir lo que va a suceder. Hasta ahí la situación sigue abierta por completo. Pero el lector intuye cuando María dice, hagan lo que Él les diga. El lector inmediatamente dice, algo va a ser. Nosotros ya conocemos a memoria el relato, lo sabemos, pero para quien lo escucha por primera vez o lo lee por primera vez, realmente en ese momento comienza en su mente a decir, ya va a suceder un milagro. Y eso es exactamente lo que sucede. A partir del versículo 6, cuando ya el relato toma una dirección concreta hacia el milagro. Y la orden siguiente de Jesús suena así: saquen ahora y llévenlo al mayordomo. Ordena que llenen las tinajas de agua y luego saquen ahora y llévenlo al mayordomo. Las versiones más antiguas traducen habitualmente en este pasaje la palabra griega to architríclino, que sería maestresala, una especie de ceremoniero, no tanto mayordomo, sino como el responsable de toda la fiesta, el de la logística. Implícitamente se da a entender que ahora el milagro ya está hecho. No se describe en sí mismo cómo se hizo. Lo curioso es que no se les pregunta sobre el particular y luego también nadie dice nada. Nadie conoce el origen de aquel vino, solamente los criados, pero a ellos nadie les pregunta. Corresponde pues al narrador fundamentalmente explicar en lo posible el misterio que rodea la procedencia del vino. ¿De dónde viene este vino? Snackenburg, en su comentario a este pasaje, apunta con razón al hecho de que el origen, de dónde viene, tiene un sentido con trasfondo.
Efectivamente, este de dónde, dice Snackenburg, tiene un sentido con trasfondo. Constantemente se trata en el Evangelio, según San Juan, de esta cuestión del de dónde. En el capítulo 4, versículo 11, ¿de dónde viene el don de Jesús? El diálogo con la samaritana. Señor, ¿de dónde vas a sacar esa agua? No tienes ni siquiera la cubeta para sacarlo. Y el pozo es hondo. ¿De dónde? Y en el capítulo 7, versículo 27 en adelante, sabemos de dónde viene. En cambio, cuando venga el Mesías no lo sabremos. Igual el capítulo 8, versículo 14, el capítulo 9, versículo 29 en adelante, el de dónde, igual que en el capítulo 3, solo que en el capítulo 3 es más implícito, más tácita el discurso de dónde. Hay que nacer del agua y del espíritu. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. El ek, la preposición ek, de dónde, de. Con el origen, de dónde, se insinúa también la índole. El origen no es humano. El origen de este vino es divino, es celestial, es don, es un don divino. O al menos eso está indicando simbólicamente. Para el maestre Sala, el enigma persiste a lo largo de todo el episodio y no se le aclara, porque ni siquiera el novio entiende de dónde ha llegado este vino. Y por último, el versículo 11 es una observación complementaria del evangelista. Tiene una función explicativa. En primer momento, dice que en Caná de Galilea Jesús hizo la primera de sus señales. Ahí Jesús manifestó su gloria y ahí sus discípulos creyeron en él. Esta es una observación final que apunta a la cuestión de la que ahora hemos de ocuparnos más adelante. ¿Cuál es el sentido de esta historia? Vamos a explicarlo desde dos perspectivas, o mejor dicho, sí, dos perspectivas. No, tres perspectivas. La primera, la perspectiva juánica; la segunda, la perspectiva apocalíptica; y la tercera, la perspectiva de las religiones paganas y corrientes de pensamiento pagano que predominaban en la época, que tienen, no digo sintonía ni similitud, pero en cuanto al lenguaje, utilizan un lenguaje casi común. Veamos en un primer momento la concepción juánica de los milagros. Ya dijimos, en el cuarto evangelio no encontramos nunca la palabra dunamis, que es la que utilizan los sinópticos para indicar milagro, un milagro de poder, dunamis. Por el contrario, en el cuarto evangelio, la categoría con que califica el milagro se denomina señal, o también signo, del griego semeion. De la palabra semeion griego viene la palabra semiótica. ¿Qué es la semiótica? La semiótica es la ciencia que estudia los signos. ¿De dónde viene la palabra semiótica? De semeion. Utilizando este concepto semeion, el autor del cuarto evangelio insinúa la necesidad de una peculiar inteligencia teológica. Para poder interpretar las historias de los signos en el cuarto evangelio, necesito yo una peculiar inteligencia teológica. Hay que entenderlos como señales. Para nosotros, esto es una cosa muy clara, ¿verdad? Nosotros nos movemos por medio de señales. Por ejemplo, si yo voy manejando, ¿verdad?, y encuentro un semáforo y el semáforo está en rojo o se pone en rojo, yo tengo que detenerme. Nadie me dijo detente, no, yo me detengo. ¿Por qué? Porque si yo continúo la marcha y se pone en rojo, lo que voy a provocar es un accidente. Y entonces voy a provocar un embotellamiento vehicular por no respetar la señal roja. Si yo voy manejando y junto a mí va un niño de 3, 4 años, el niño lo único que va a decir: ve qué bonita aquella caja con colores, cómo cambia. Él no está haciendo un trabajo interpretativo. En cambio, yo que voy manejando, interpreto que el verde me indica que pase, que el amarillo me indica que pase con precaución o me detenga, y que el rojo me detenga. Esa es interpretación del signo. Lenguaje simbólico. Es lo que está haciendo Juan. A él no le interesa el relato en sí, sino lo que la comunidad va a interpretar, va a entender del relato. No así en los sinópticos, ¿verdad? Los sinópticos tienen los milagros como muestra de poder,
como un acto poderoso. De hecho, como les decía, los sinópticos utilizan el dunamis. Lo encontramos en Marcos 6.2, Marcos 6.5, Marcos 6.14, Marcos 9.39, en Mateo 11.20, 11.21, 11.23, en Mateo 13.58. Ustedes pueden buscar estos textos, leerlos en sus momentos de estudio y corroborar lo que estoy diciendo. Muestras de poder para los sinópticos. En cambio, Juan tiene un uso singular del concepto semeion. Está en que aquí la palabra semeion viene a asumir la función de designar en exclusiva determinados procesos milagrosos, función que en el Nuevo Testamento y especialmente en los sinópticos desempeña dunamis. En Juan no, lo desempeña semeion. El concepto semeion no es indiferente en los escritos juánicos. Pertenece al particular lenguaje técnico de la teología del cuarto evangelio y de todo el círculo juánico. Vean ahí, ustedes pueden verlo en la diapositiva, lo señalo acá con el cursor, todos los textos donde aparece la palabra semeion, no es indiferente, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 20. Aparece la palabra semeion. No es indiferente al cuarto evangelio el uso de la palabra. Pertenece al particular lenguaje técnico del autor. Pero esto no significa que la palabra semeion haya tenido originalmente este gran impacto teológico. No, semeion se utilizaba originalmente con el simple significado de señal, nota, indicio, sin ningún especial contenido teológico. Es el cuarto evangelio, el autor o esta torre de teólogos que está en torno a Juan, los que utilizando el término le acuñan toda esta carga teológica propia del cuarto evangelio. ¿Por qué? Efectivamente las señales tienen una función indicativa, tienen algo que significar, quieren llamar la atención y transmitir un determinado conocimiento. Tres cosas, vean: algo que significar, llamar la atención y transmitir conocimiento. Necesito yo una particular inteligencia teológica, no tomar el texto tal como está. Necesito interpretarlo a la luz de esta inteligencia teológica propia de la teología juánica. ¿De dónde se le viene a la cabeza a Juan o a los autores del cuarto evangelio utilizar semeion? No es que ellos hayan tenido la iluminación de utilizar el término. Ya dijimos en un primer lugar, en la lengua griega, el término es común. Yo digo señal de tránsito, yo digo señal de precaución, yo digo señal, tantas señales. Señal del celular, señal de internet. Ahora, el cuarto evangelio, además de ese uso popular de señal, también descubren ellos que en la Biblia griega de los 70 aparece el término semeion y aparece especialmente en el Pentateuco. Los 70 traducen semeion por el hebreo ot. Aquí está, vean, ot. El término ot significa señal. Son lo que en el Antiguo Testamento y especialmente en el libro del Éxodo se le llaman los prodigios de Yahvé, Haot HaAdonai, los prodigios de Yahvé. Ot en el Antiguo Testamento aparece en contextos diferentes, pero la función más importante del signo es indicar algo. Ot, señal, es una cosa, un proceso, un acontecimiento por el que se puede conocer, aprender, recordar o ver la credibilidad de algo. Ot subraya atinadamente el carácter funcional del signo. ¿Dónde aparece ot en el Antiguo Testamento? Hay dos tipos de ot. Primero, hay un ot que indica las señales de la creación. Hay señales en la creación. Génesis 1, 14, 19, la luna, el sol y las estrellas son señales. En Génesis 9, 12, 17, el arco iris es señal. Estas son señales de la creación y utiliza ot.
en el hebreo del Antiguo Testamento, que los 70 traducen por semeion. Y luego también la otra categoría de señales que encontramos en el Antiguo Testamento son señales en la historia. Diversos signos vinculados a la salida de Israel del país de Egipto, las plagas, los distintos signos milagrosos del tiempo del Éxodo, el mar rojo que se abre, los truenos y relámpagos en la cima del monte Sinaí, el maná en el desierto, el agua de la roca, las serpientes. Todos estos son son signos. Deben ser interpretados como algo que vendrá después. Es curioso efectivamente que el concepto de señal aparezca con frecuencia en el libro del Éxodo, y especialmente del capítulo 4 al capítulo 13, que es donde se narra la epopeya del acontecimiento de la salida de Egipto. Singularmente importantes son las señales que Moisés hubo de realizar en presencia del pueblo y del faraón, que están plasmadas en el capítulo 4. Ustedes las pueden leer en sus momentos de estudio. Ahorita pónganle pausa al video y vean el capítulo 4 del Éxodo y vean cuáles son las señales, los semeion de Moisés en presencia del pueblo y del faraón. Porque efectivamente el propósito de la señal no es producir miedo a quien la ve, sino transmitir un conocimiento o también transmitir a una forma de conducta. Ustedes lo pueden leer en Éxodo 3:12, Éxodo 4:8, 4:9, 4:28 y 4:30. Allí aparece la palabra ot en el texto hebreo, semeion en el texto de los 70. Toda señal contribuye a la legitimación de una persona, no para asombrar a los israelitas. En el caso del Éxodo, todos esos signos que Yahvé está realizando son para legitimar la figura de Moisés delante del pueblo de Israel y delante de la autoridad del faraón. Y también los semeion o los ot sirven en definitiva para conducir al faraón y a sus gentes al conocimiento de que yo soy Yahvé. Todas esas señales tienen que llevar al conocimiento. ¿De quién? Conocimiento de Dios. Por lo tanto, vean, la conexión entre conocimiento y señal es bien estrecha. En el contexto de la aserción cognoscitiva, conocer equivale a dejarse proporcionar la certeza de una cosa mediante una señal. Dejarse proporcionar la certeza de una cosa mediante una señal. En definitiva, de lo que se trata es del reconocimiento del propio Yahvé en los ot o semeion del Éxodo. El reconocimiento del propio Yahvé, que con esas señales se muestra como el Dios que actúa en la historia y que se hace presente en la actuación. En el Antiguo Testamento se encuentra la señal como signo de fe. En el Antiguo Testamento la señal es signo de fe. En cambio, Juan no. Para Juan la señal no es para hacer nacer la fe. De hecho, Juan está en contra de la fe milagrera. Basta leer, como les dije antes, el final del capítulo 2, que allí en Jerusalén Jesús hizo muchos otros signos y muchos creyeron en él. Pero Jesús no se confiaba de ellos porque sabía lo que hay en su corazón. En el Nuevo Testamento, Juan no es el promotor de una fe milagrera. Si presenta los 7 signos, es con la finalidad de enseñar algo mucho más grande, mucho más profundo. Según el Deuteronomio 11:3, y también se puede ver 11:1-9, las señales del éxodo de Egipto, las señales de la conquista de la tierra prometida en el libro de Josué, son un motivo capital. ¿Para qué? Para amar a Yahvé, tu Dios, y obedecer sus mandamientos. Amar a Yahvé y obedecer sus mandamientos. Efectivamente, no es el signo como tal el que puede motivar la fe. Lo determinante es más bien la palabra que se convierte en signo, y este es propio del cuarto evangelio. La palabra se convierte en signo, y la palabra se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. Es la palabra, esa palabra dice la fe en quién o en qué ha de motivar la señal. De conformidad con ello, no hay ninguna revelación en señal que no vaya acompañada de la correspondiente revelación de palabras que la interpreta. Entonces, señal y palabra van juntos. Es muy distinto a las acciones simbólicas de los profetas, que son acciones con señales.
¿verdad? Basta recordar, por ejemplo, el profeta Jeremías realiza varias acciones simbólicas. Compra un cinturón nuevo, lo enrolla y lo va a esconder debajo de una piedra en el río Éufrates. Dios le pide que recoja todas sus cosas, las meta en un bulto, abra un boquete en la muralla y salga por ese boquete. El caso del profeta Oseas, que Dios le pide que se case con una prostituta. El caso del profeta Ezequiel, que Dios le pide que no llore el luto de su mujer, de su esposa que ha muerto. Esas son acciones simbólicas. El pueblo debe interpretarlas. Pero estas acciones simbólicas de los profetas van en otra dirección. Es una predicación profética. Es una dramatización del mensaje. Las acciones simbólicas. Al igual que la palabra, tampoco la acción profética no es una mera referencia al acontecimiento inminente, sino el anuncio eficaz y cargado de realidad. Es una predicación operativa por cuanto produce la acción de Dios que debe cumplirse. Esto encaja abiertamente con la concepción sinóptica del milagro, ¿verdad? El concepto de acción simbólica de los profetas está más bien relacionado con el concepto de milagro de los sinópticos y no con el concepto de Juan, porque la idea que Juan tiene del signo parece estar más cerca de la concepción del Pentateuco y especialmente del Éxodo, que de la acción simbólica de los profetas. A este respecto también hay que tener en cuenta la función de Moisés, la importancia de Moisés como Shalaach, es decir, enviado, mensajero de Dios en los testimonios rabínicos. La palabra, la importancia de la palabra. Con la referencia a Moisés se abre el nuevo aspecto lleno de significación. Toda la expectativa judía de que en el tiempo final, por mediación del profeta escatológico como Moisés, o sea el Mesías, se renovarán las maravillas del Éxodo. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo es que el cuarto evangelio pretende demostrar que toda aquella expectativa judía que esperaba que se realizaran los signos de Moisés nuevamente ha llegado a su cumplimiento. Todo lo que Moisés hizo lo ha hecho el Mesías. Con respecto a esto, y aquí vamos entrando ya en el ámbito de la apocalíptica judía, existe un precioso midrash del capítulo 1, versículo 9 del Coelet, que dice: se esperaba al final de los tiempos la renovación del milagro del maná por obra del Mesías. Hacia el año 340, el rabí Berequía decía esto en nombre del rabí Yitzhak hacia el año 300. Decía: como el primer libertador, es decir, Moisés, así el libertador último, el Mesías, como el primer libertador hizo descender el maná, Éxodo 16:4, voy a haceros llover pan del cielo, así también el libertador último hará bajar el maná del cielo. Exactamente como dice el Salmo 72, versículo 6, habrá pan de trigo sobre la tierra. Aquí, en este periodo, está comenzando a suscitarse prácticamente la efervescencia mesiánica en el ambiente de Israel. Y la efervescencia mesiánica lleva consigo las sublevaciones, los levantamientos y los ataques al imperio romano. Flavio Josefo, este fenómeno que tiene, digamos, carácter religioso político, Flavio Josefo no lo mira bien. Y Flavio Josefo escribe: se formó además otra banda de hombres indignos, cuyas manos estaban limpias, pero cuya mente era no menos impía que la de los asesinos a sueldo, los cuales trajeron la destrucción de la felicidad de la ciudad. Eran en efecto espíritus exaltados y embaucadores, oigan cómo lo llaman, espíritus exaltados y embaucadores, que bajo pretexto de inspiración divina provocaban el malestar y la insurrección, y con su palabra ponían a la multitud en una exaltación demoníaca. Finalmente condujeron al pueblo hasta el destierro, porque allí Dios quería mostrar las señales milagrosas que anuncian la libertad. Fíjense cómo termina el texto de Flavio Josefo. Todo es una crítica, ¿verdad?, a este movimiento
subversivo, si lo queremos llamar así, de parte de los israelitas, motivados por la expectativa mesiánica. El Mesías está por venir, hay que preparar, hay que liberarnos. Comencemos la batalla, que el Mesías vendrá y Él nos llevará la victoria. Él los llama espíritus exaltados, embaucadores. Y que estos espíritus, estas personas, estos revoltosos, sostienen que se van al desierto porque allí Dios les va a mostrar las señales milagrosas que anuncian la libertad. ¿A qué se refiere el concepto señales milagrosas? Semeiates eleuterías en griego, señales milagrosas, señales de libertad. ¿A qué se refiere? Prácticamente se refiere a las señales del Éxodo. Los signos de la liberación son las señales o milagros del Éxodo. De ahí también la marcha al desierto que querían organizar esos profetas mesiánicos, que Josefo solo puede calificar como espíritus exaltados y embaucadores. Parece que la tradición juánica y el cuarto evangelio tuvieron también que enfrentarse a su manera a este tipo de manifestaciones y a estos problemas. Y su manera de responderles es que en Jesús estos tiempos de la liberación ya llegaron. Entonces colocan a Jesús con las mismas características que Moisés. Moisés dio el maná, Jesús da el pan. Moisés caminó por el desierto, Jesús camina sobre las aguas, ¿verdad? Entonces el cuarto evangelio va demostrando que los signos de liberación del Éxodo ya se cumplieron en Jesús. Por eso la teología juánica del signo debe entenderse desde ese trasfondo judío. Semeion, entonces, que significa señal, en el lenguaje juánico debe entenderse como una interpretación teológica. La concepción de los milagros de Jesús como señales es algo típico de la tradición juánica. La tradición juánica expresa así su peculiar idea de Jesús. Según esta concepción juánica, Jesús es el profeta y es el Mesías escatológico. Por lo tanto, es el contratipo de Moisés, que con sus obras milagrosas realiza ya los signos mesiánicos de los tiempos últimos. Así al menos según el postulado de la teología de las señales. El problema de la divergencia entre la expectación judía de las señales con relación con el Mesías y la tradición de los milagros de Jesús es que prácticamente el perfil de Jesús no responde a la expectativa judía. La expectativa judía era la de un Mesías, primero hijo de rey, de estirpe real, segundo líder, tercero guerrero, que montado en un caballo y con la espada en la mano, derrotara a los enemigos y devolviera la libertad y la soberanía a Israel. Entonces el perfil Jesús no responde a la expectativa mesiánica de los israelitas, de los judíos, especialmente de estos espíritus exaltados que dice Josefo. El cuarto evangelio responde a eso y asume, sin embargo, el peso probatorio sobre la base de la convicción cristiana de que Jesús es el Mesías. El cuarto evangelio va demostrando que las expectativas del pueblo judío se cumplen en Jesús. Y los milagros que se nos han transmitido acerca de él han de entenderse también como señales del tiempo de la salvación mesiánica que se abre con Jesús. Por lo tanto, el cuarto evangelio y la teología juánica ha transformado los relatos milagrosos en relatos de señales. De tal modo que la teología significativa se encuentra en el cuarto evangelio en una doble forma. Primero, en relato de señales. Y segundo, en la teología significativa profundamente meditada. La inteligencia, la particular inteligencia teológica que se necesita para poder entender el verdadero mensaje que está de fondo y no quedarse simplemente en la superficie. A partir de esto, yo espero, queridos estudiantes, que cuando ustedes celebren ya la Eucaristía y les toque celebrar en un matrimonio, no vayan a tomar el texto de las bodas de Caná y vayan a decir, bueno, ahora ya no son dos, sino que son tres. El novio, la novia y Jesús en medio. No es ese el significado del relato de las bodas de Caná. Es algo mucho más profundo. Es puramente teológico. Y efectivamente, la señal tiene una función de referencia y reconocimiento. Eso es lo que hay que remarcar o recalcar
al momento de afrontar el texto de Juan 2, 1, 11. La función de referencia y reconocimiento que tiene el hecho de que utilice relatos de señales. Función indicativa queda subrayada por el hecho de que los relatos juánicos de milagros refuerzan el carácter de lo milagroso, más allá de la tradición culminando en lo demostrativo. No se trata de demostrar que Jesús tiene poder, sino que aquello que hace tiene un significado y está indicando algo más. Multiplicó los panes, comieron 5,000 hombres. ¿Qué está indicando? Que el verdadero pan es Jesús. Mujer, dame de beber. Y la mujer no quiere darle de beber. Si tú conocieras el don de Dios y supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría el agua viva. Entonces utiliza el símbolo del agua para hablar de otra cosa. Está indicando un elemento divino de Jesús. Y aquí, en las bodas de Caná, el vino que sobreabunda después de que faltó, Jesús crea una auténtica bodega de vino, ¿verdad? Son 6 tinajas de agua de 100 litros cada una, convertidas en vino, son 600 litros de vino. O sea que aquella pareja tiene vino para prácticamente toda su vida. En cambio, en el caso del relato del hijo del funcionario romano, del capítulo 4, el clímax de este relato se alcanza en el hecho de la curación. Jesús le dice, voy yo a curarlo, aquel hombre no se lo permite, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi hijo será curado. Entonces, la curación en la distancia, Jesús ni siquiera ve al muchacho, mucho menos lo toca, no lo ve, no llega. Y esto se agranda notablemente, esa distancia al tiempo que se acentúa la simultaneidad de la palabra de Jesús y del resultado de la curación. Si ustedes leen los versículos del 43 al 54, van a encontrar que después que Jesús le dijo que su hijo ya estaba curado, aquel hombre le creyó y se fue para su casa. Y cuando iba para su casa venían sus criados a decirle, tu hijo ya sanó, ya no molestes al maestro. ¿Y a qué hora sanó? Ayer a la 1 lo dejó la fiebre. Y es exactamente la hora en que Jesús le había dicho que su hijo estaba curado. Indicación cronológica. Ayer a la 1 lo dejó la fiebre. Indicación cronológica. Está relacionado con la escatología, el hecho de la curación. En el caso del tullido que estaba a la orilla de la piscina de Bethesda o Bethesda, ¿dónde está ahí el clímax, el aspecto extraordinario? Que el hombre lleva 38 años de enfermedad y su curación prácticamente ya estaba descartada. Y basta que Jesús pase y le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y aquel hombre se levanta después de 38 años. Ahí está el clímax. En el milagro de los panes, que recoge y evoca directamente la expectativa mesiánica, 12 canastos, se destaca la enorme abundancia. Efectivamente, con las obras, además de que comieron 5,000 hombres, con las obras se llenaron 12 canastos, es simbólico. En la curación del ciego de nacimiento, aquí es peor la cosa, porque en este señal, este ciego nació así, nunca en su vida había visto, y nunca nadie había visto que un ciego de nacimiento pudiera ver. Se dice explícitamente que era ciego de nacimiento, sin culpa suya, y al final logra ver. Entonces, ahí el aspecto indicativo, ¿cuál es? Jesús es la luz del mundo. Y por último, el milagro máximo y más demostrativo es la resurrección de Lázaro. Capítulo 11 del 1 al 44. Dentro de la serie juánica de milagros ocupa enfáticamente el último puesto y que según Juan tiene como consecuencia directa la condena a muerte de Jesús por parte del Sanedrín. ¿Dónde está lo indicativo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está lo indicativo. Entonces, ¿por qué resucita Lázaro? Para indicar que Él es la resurrección y la vida. Se presentan intencionalmente como grandes milagros o como señales sobre los que no se puede pasar por alto. La tradición juánica afirma con toda exactitud no pueden pasar inadvertidos en modo alguno, porque están saturados de exageración. Exageración, la cantidad exagerada de vino. Curar al hijo del funcionario sin verlo, sin llegar a la casa. Aquel que tenía 38 años estar tirado a la orilla de la piscina. El ciego que nació ciego. Son exageraciones. Pero
Por eso estos signos no pueden pasar inadvertidos ante el lector, llaman la atención. Y al llamar la atención debe llevar a la fe en Jesús y deben llevar a su misión divina, a creer en su misión divina. Las señales dan a conocer abiertamente a Jesús, de modo que es preciso enfrentarse con Él y su pretensión. Y ante cada una de las señales no puede el hombre quedarse indiferente. Hay que tomar una posición, o con Jesús o contra de Él. De hecho, en el capítulo 6, en los últimos versículos, la gente abandona a Jesús, aquella gente que comió de los panes multiplicados. Esa gente dice, después del discurso del pan de vida, ese modo de hablar es demasiado fuerte, es intolerable, ¿quién puede hacerle caso? Y comenzaron a irse. Y Jesús le dice a los apóstoles, ¿también ustedes quieren marcharse? Y entonces Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ante cada uno de los signos, el hombre debe tomar una posición, con Jesús o contra Jesús, caminar con Él o abandonarlo. Desde esta perspectiva, en el capítulo 3, Nicodemo se expresa en sentido positivo, cuando le dice a Jesús, Rabí, nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En el ministerio mesiánico de Jesús se ve a Dios actuando, por lo que hay que creer en Jesús. De no hacerlo así, las señales se convierten en acusación y castigo de la incredulidad, como lo dice en el capítulo 12, versículo 37. Muchas señales he hecho en medio de vosotros, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? No te queremos apedrear por una señal, sino porque tú, siendo hombre, te haces hijo de Dios. Entonces, si vamos a creer en Dios, vamos a creer en Jesús. De modo parecido a lo que en tiempos pasados ocurrió en Egipto, con Moisés y el faraón. Además, las señales tienen en Juan una clara e inequívoca relación cristológica, además de su carácter simbólico. Y eso es precisamente lo que más la diferencia de los relatos milagrosos de los sinópticos. Un elemento propio del cuarto evangelio es que estos relatos deben dejar traslucir la gloria de Jesús. La gloria es otro tema importante en el cuarto evangelio. No es núcleo teológico porque no está presente en los 3 bloques literarios, solo está presente en el evangelio, ¿verdad? Y basta leer el prólogo en el capítulo 1, versículo 14, el autor sagrado dice, nosotros hemos visto su gloria, como la gloria del Logos encarnado, del Mesías, Hijo del Hombre, revelador de Dios. Juan utiliza de manera especial el sentido metafórico de los relatos de milagros para reelaborar también intencionalmente su contenido simbólico. Hay muchos rasgos particulares que son propios de estos relatos simbólicos. Por ejemplo, cada vez que Juan utiliza relatos simbólicos, está aplicando vocablos polivalentes y abiertos que dejan confundido al lector. Al final uno termina preguntándose qué quiere decir, ¿verdad? Ya hemos señalado en alguna vez el famoso equívoco juánico. El lenguaje es polivalente. Hay que nacer de nuevo, por ejemplo. Y Nicodemo no entiende y le dice, ¿y cómo puede suceder esto? ¿Acaso puede un hombre por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Ese es el lenguaje polivalente. El que beba del agua que yo le daré jamás tendrá sed. Señor, dame de esa agua, para no tener que venir a buscarla hasta aquí. Es polivalente. Así en el milagro de los panes también, ¿verdad? Multiplica 5 panes y 2 peces. Le da de comer a 5,000 hombres. Todavía recogen 12 cestos de sobras. ¿Para qué? Para decir que el verdadero pan de vida es Jesús. La curación del ciego alude a que Jesús es la luz del mundo. La resurrección de Lázaro desarrolla simbólicamente la aseveración yo soy la resurrección y la vida. Entonces ven ustedes, en cada relato de signo, de señal, hay un claro oscuro. Hay algo que se está revelando de cara a la cristología. Las señales tienen un discurso de revelación. Podemos decir que son signos de revelación cristológica. Cada uno de los 7 relatos
que encontramos a lo largo del Evangelio de San Juan. Y en estos relatos prácticamente se nos va presentando una unidad intrínseca de donante y don. El que dona es el mismo don. El que multiplica el pan para que la gente coma, él es el pan. El que le abre los ojos al ciego para que vea la luz, él es la luz. Hay una unidad intrínseca entre donante y don. Aquí las afirmaciones juánicas van más allá de los presupuestos veterotestamentarios y judíos. Entonces, señales, el singular claroscuro, lo impreciso, ambivalente, que comporta a sí mismo una devaluación crítica del milagro y de la fe milagrera. Ya no se trata de que yo creo en Dios porque me hizo un milagro. No va por esa línea el cuarto evangelio. Provocan la adhesión de muchas gentes a Jesús, pero Jesús no confía en ellos. Nunca se sabe con certeza la solidez que alcanza la fe en Jesús de quienes creen en los milagros. La comunidad juánica no es una comunidad cristiana que vaya por esta línea de los milagros, ni tampoco de la tendencia pentecostal. La comunidad juánica es una comunidad cristiana primitiva que va en la línea de la vivencia comunitaria fraterna fortalecida por la liturgia, eminentemente litúrgica. Por lo tanto, como quiera que sea, es curioso que incluso según Juan no se llega a la fe en Jesús, pese a la multitud de señales milagrosas. El cuarto evangelio es el único que habla claramente de una deserción de multitudes respecto de Jesús. Ya lo señalaba antes, capítulo 6, versículo del 60 al 66. No porque comieron y se llenaron, se convirtieron en discípulos de Jesús. Fueron testigos de un milagro, pero al final no estuvieron de acuerdo con el mensaje. Y muchas veces el que busca milagro no escucha la palabra, quiere solamente milagro. Hay que saber escuchar la palabra y desde la palabra, haciendo uso de esa inteligencia particular teológica, descubrir el verdadero sentido y no quedarse solamente en el fenómeno del milagro. Son precisamente los signos los que ponen al hombre ante la decisión de la fe. Ahora, en cuanto a señales, los milagros constituyen unas indicaciones, pero justamente como tales conservan una categoría subordinada. La fe recta efectivamente puede darse muy bien sin necesidad de los milagros. Esta es la primera parte de nuestro estudio. Ahora vamos a ver desde la perspectiva pagana cómo en las literaturas extrabíblicas ya se manejaba la idea de la abundancia de vino. Pero ya lo vimos un poco en la perspectiva escatológica la perspectiva apocalíptica con Flavio Josefo y las ideas de los signos o las señales de liberación. Ahora vamos a ver en este apartado el trasfondo histórico religioso del milagro del vino, cuáles son las posibles influencias externas que el autor ha tenido para poder elaborar este relato. Primero, para comprender el relato, debemos aprender a entender su contenido simbólico. El relato no es importante solo porque muestra a Jesús ayudando a una pobre pareja de esposos en ocasión de su matrimonio. Entre las imágenes de la apocalíptica judía a propósito del tiempo de la salvación mesiánica, aparece también la imagen del retorno al paraíso. En el tiempo salvífico irrumpe la plenitud de todos los bienes y hay principalmente abundancia de vino. Aquí vamos a completar el enfoque apocalíptico. La apocalíptica judía ya tiene en consideración la posibilidad de la abundancia del vino. Vean este texto. Apocalipsis de Baruch, Apocalipsis siríaco de Baruch, en el capítulo 29, describiendo el tiempo de la salvación del Mesías, dice: también la tierra da sus 10,000 frutos. En una viña habrá 1,000 cepas. Cada cepa tendrá 1,000 sarmientos, cada sarmiento 1,000 racimos, y cada racimo 40 litros de vino. Quienes padecieron hambre comerán opíparamente, y cada día verán nuevos prodigios.
Ven la abundancia del vino en perspectiva apocalíptica. También en otro texto de carácter apocalíptico, intertestamentario, en la época mesiánica no tendrás un solo racimo que no contenga 30 jarras, pues se dice, y como bebida la sangre espumosa de la uva. Entonces, partiendo de este trasfondo, se impondría entender el milagro del vino, señal de la época mesiánica de salvación, que ya empieza desde el motivo de las bodas de Caná. Hay que referirse también espontáneamente a Marcos 1:19, donde Jesús dice, ¿acaso van a ayunar los invitados a la boda? O sea, los hijos del esposo, mientras el novio está con ellos. Entonces, los sinópticos también tienen referencia a las bodas, pero con relación al reino. Saben ustedes que muchas parábolas sobre el reino están enmarcadas en contexto nupcial. El reino de los cielos se parece a un rey que preparó las bodas de su hijo. Entonces, la imagen de las bodas, que aquí resuena claramente, designa también la época salvífica. Y Jesús es el testigo de esa época. Esa época ha empezado ya. Entonces viene algo nuevo que va desarrollando Juan a lo largo de todo el relato. Muy similar al pensamiento de fondo que está en Marcos 2, 21, 22. Cuando Jesús dice, nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque si no, el remiendo nuevo, cuando se lava, estira y rompe lo viejo, y el desgarrón se hace mayor. Tampoco nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres, y el vino y los odres se perderían. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Entonces, algo nuevo viene. Es la época salvífica, la historia de la salvación, la realización de la salvación. Odres nuevos, vestido, trapo nuevo. Igual, el mismo significado tenemos en la parábola de los niños que juegan, que nos ofrece Mateo 11, 16, 19 y Lucas 7, 31, 35. Aquí se transmite un reproche irónico. Este es un comelón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores, haciendo referencia a Jesús. ¿Bebedor de qué? De vino. ¿Y qué significa la abundancia del vino? Pues la llegada de los tiempos de la salvación. También en esa misma línea están las parábolas del banquete. Lucas 14, 15, 24, Mateo 22, 1, 14. Entonces pueden ver ustedes que la tradición juánica enlaza con esas y otras imágenes parecidas y con otras situaciones similares. Ha querido mostrar con el milagro del vino en las bodas de Caná que algo ha comenzado. Ya ha comenzado la época de la salvación mesiánica. Esta explicación es preferible a las otras hipótesis que nos presentan los dos grandes estudiosos de las Sagradas Escrituras, el inglés Dodd y el alemán Bultmann. Los dos también nos presentan dos posibles influencias externas que han prácticamente de alguna manera influido a los autores del cuarto evangelio en el modo como han redactado el relato de las bodas de Caná. Dodd es el comentarista inglés. Él, explicando el por qué se habla de la del vino, del agua convertida en vino, él alude a la famosa alegoría de Melquisedec en Filón de Alejandría, que interpreta alegóricamente la figura del rey, refiriéndola a Logos, diciendo en un pasaje: sin embargo, Melquisedec debe traer vino en vez de agua. El Filón, ¿verdad? Nosotros sabemos, es un filósofo de origen israelita en Alejandría. Escribe en griego y hace como especie de midrash de la escritura. Su pensamiento se cataloga dentro del pensamiento apocalíptico intertestamentario. Y es interesante, y fue escrito mucho antes que el Evangelio de Juan, obviamente, la alegoría de Melquisedec. Por lo tanto, vean, en este relato ya se habla de convertir el agua en vino.
Sin embargo, Melquisedec debe traer vino en vez de agua. Ahora, Cristo, al dar agua por vino, aparece como donante del conocimiento divino y da la vida eterna. Es interesante que en el relato del cuarto evangelio, en el capítulo 2, se diga que el agua de aquellas tinajas se destinaba expresamente a los ritos judíos de purificación. Por lo tanto, esas tinajas de agua representan a la ley mosaica, la antigua alianza, la ley antigua. Pero ahora ya no es la ley, dice el prólogo, sino que la gracia y la verdad llegan por medio de Jesucristo, el buen vino que se ha guardado hasta ahora, es decir, hasta la encarnación de Logos. Esta es la opinión de Dodd, un gran estudioso inglés, biblista. Luego vemos el enfoque de Bultmann. Bultmann, haciendo el estudio del capítulo 2 de Juan, entiende la historia como un milagro de epifanía, de manifestación. Y de hecho, recuerden lo que dice el versículo 11. En Caná de Galilea Jesús realizó la primera de sus señales, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces Bultmann sostiene que el relato de Galilea, de Caná de Galilea, es un relato de epifanía, un milagro de epifanía. Se revoca como trasfondo la leyenda de Dionisio. La leyenda de Dionisio, que es la epifanía de Dionisio, la fecha de la fiesta del dios. Dionisio es el dios del vino en Grecia, en Roma es Bacco, en Grecia es Dionisio, el dios del vino. Y vean qué curioso que la fiesta pagana de la epifanía de Dionisio era el 5 y el 6 de enero. Y esos 2 días, el 5 y el 6 de enero, las fuentes de agua del templo de Andró y Teo debían manar cada año vino en vez de agua. Y esta es una fiesta pagana griega, Pero las fuentes de estos 2 templos dedicados a Dionisio, el templo de Andró y el templo de Teo, se esperaba que el 5 y el 6 de enero, que se celebraba la manifestación de Dionisio, dieran vino en vez de agua. También en la ciudad de Elis, la víspera de la fiesta por la tarde, se colocaban en el templo 3 tinajas vacías, que a la mañana siguiente aparecían llenas de vino. Por lo tanto, dice Bultmann, el motivo del relato, la transformación del agua en vino, es un motivo típico de la leyenda de Dionisio, en la cual ese milagro es precisamente el milagro de la epifanía del Dios. Interesante. Entonces, en el trasfondo histórico religioso del relato de las bodas de Caná, ojo, esto es importante, hay 3 posibles hipótesis: influencia apocalíptica judía, la influencia de la tradición griega, en el caso de Bultmann, y la influencia de los sinópticos, aunque los sinópticos tendría que ir en primer lugar. La influencia de los sinópticos, la influencia de la apocalíptica judía y la influencia de estas costumbres, fiestas paganas. Ahí está la figura del vino y la figura de las nupcias, de las bodas. Entonces, resumiendo, llegando al final de este apartado, de este capítulo, estudiando efectivamente el relato de las bodas de Caná, podemos decir que Juan, el cuarto evangelio, ha colocado intencionalmente la señal del vino dentro del contexto de unas bodas al principio, porque de hecho podría ejercer la función de una importante escena de apertura de la revelación de Jesús. Y también para indicar que ha comenzado la época mesiánica de salvación. Es esa época un tiempo de plenitud divina. Así el signo de Caná puede entenderse como una ilustración del enunciado de su plenitud. Todos hemos recibido gracia tras gracia. Plenitud, 7 signos a lo largo del Evangelio. Plenitud, 600 litros de agua convertidas en vino. Plenitud, abundancia. La conversión del agua en vino designa el tránsito del tiempo viejo. Las tinajas se llenaban de agua para las abluciones judías al tiempo nuevo. Ya no es agua, es vino. La gracia, el comienzo de una nueva realidad escatológica. El versículo 10
con el que originalmente terminaba el relato, destaca en forma clara el elemento escatológico. Tú has aguardado el mejor vino hasta ahora. Ya les los indicaba. Esta indicación cronológica es escatología juánica. Y el versículo 11, por el contrario, hay que entenderlo como interpretación del evangelista, podría ser un agregado posterior, enmarcando la historia milagrosa dentro de su teología cristológica de los signos, ¿verdad? Pero siempre en el contexto de una tensión con el relato. Primero, la tensión de que falta el vino. Segundo, que hay entre tú y yo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Tercera tensión, todo mundo pone primero el buen vino y cuando ya están borrachos pone el ordinario. Tú, en cambio, dejas el mejor para después. Y la otra tensión, Jesús manifiesta su gloria y sus discípulos creen en él. La interpretación entiende la señal como signo revelador de la gloria divina de Jesús. Es interesante que a estas señales no siga todavía ningún discurso de revelación y que no se llegue a una decisión crítica. El efecto es simplemente el efecto positivo en los apóstoles. Sus discípulos creyeron en él. Si lo comparamos con los otros relatos de señales, en el milagro del vino de Caná brilla un sol claro y jubiloso. Por lo que toca la función de la Madre de Jesús, la historia no gira en torno a ella. Se la introduce sin duda para motivar la presencia de Jesús y sus discípulos. Allí estaban también los hermanos de Jesús, como sabemos por el versículo 12. Advierte a Jesús del aprieto en que se encontraba aquella gente, aconseja a los criados, hagan lo que Él les diga, ¿verdad? Y en el versículo 12 se da la noticia de que Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos, sus discípulos, y que permanecieron allí algunos días. Y después viene ya el relato de Jesús en Jerusalén y la purificación del templo. Yo les dejaría un trabajo complementario. Traten de comparar el relato de las bodas de Caná con el relato de la purificación del templo, los dos relatos que están en el capítulo 2, y descubran por qué motivo los dos relatos tienen carácter programativo, por qué son un programa de vida de Jesús, qué elementos tienen en común. Puede ser ya sea en continuidad los dos relatos o los elementos finales de Juan como elementos primeros elementos de la purificación del templo. Hagan el trabajito veamos qué cosa les sale. Por ahora terminamos aquí este capítulo, continuaremos después con el capítulo 3, el diálogo de Jesús con Nicodemo, y vamos a volver a tomar el tema del de dónde, ¿verdad? Aquella famosa preposición ek, de dónde, el origen de Jesús. No es humano, es origen divino. Cuídense y nos vemos en la próxima clase.